Yo vengo de una familia que vivió su juventud en la dictadura. Entonces, lo que mis papás me decían era, no te metas, ¿sí? Sin embargo, era contradictorio lo que pasaba, porque en mi casa me decían, no te metas, pero tenía una mamá que laburaba en una obra social y que salía a las 2 de la tarde de laburar, pero se quedaba hasta las 6 cuando había un caso delicado, y el teléfono en la casa sonaba todo el día, y una abuela que cocinaba siempre 1 o 2 platos de más, porque ella decía que había que tener comida porque había gente que pasaba a pedir todos los días por mi casa en Barrio Sur. Un abuelo que al día de hoy para mí es un orgullo, que era pura solidaridad. Entonces, por un lado me decían no te metas porque había un miedo por sus vivencias de la dictadura, pero una familia que se metía en absolutamente todo lo que tuviera que ver con la solidaridad. Y uno aprende, no por lo que le dicen, sino por lo que ve, por el ejemplo. Entonces yo en mi grado era exactamente lo mismo. A veces cuando hablamos con mis compañeros del Peter Pan, uno de mis compañero de banco, un día me hizo acordar, yo lo invito a una reunión política, cuando salimos le digo, che, bueno, ¿qué te pareció? Y me dice, mira, soy la misma porquería que cuando tenías 6 años, pero ahora hablas más difícil. Yo le dije, che, pero esto no entiendo si es un halago, no, explícame. Me dice que vos no te debes acordar que a los 6 años nos hacían elegir un abogado del grado. Y vos eras el abogado del grado y eras el que nos defendías y el que cuando pasaba algo se ponía al frente. Entonces había un algo aprendido seguramente en mi casa, de ponerme al frente, defender, cuidar. Entonces te diría que ese es el primer germen que yo reconozco. Era el que levantaba la voz. Sí, señora, y el que organizaba. Luego en el secundario ya fue una cosa más sistematizada, fue el centro de estudiantes. Para mí fue un placer, fue una experiencia hermosa. Y donde entendí la importancia que tenía representar, porque mis compañeros me votaban para que yo los representara. Además vos imaginate para un adolescente, ¿no? Porque por un lado está el prestigio, el reconocimiento. Era un liderazgo. Sí, y había una cosa que yo no la terminaba de entender. A mí lo que me conmovía en realidad era que una enorme cantidad de gente confiara en mí. Y eso me despertaba un enorme sentido de responsabilidad. Y luego cuando entré a la Facultad de Derecho, que ahí sí mi mamá me dijo, por favor te pido, no entres al centro de estudiantes. Entramos. Me aguanté todo el primer año de facultad, sin embargo era el que gestionaba los apuntes, el que hablaba con los profesores, el que conseguía la bibliografía complementaria. Y ya en segundo año, un día paso por el centro de estudiantes a averiguar cosas, porque el centro de Derecho era súper importante, era como un espacio donde vos podías buscar asesoramiento, información, donde te recibían con mucha calidez. Y a mí me encantó esto que yo veía, de que había pares míos que eran estudiantes, que te podían ayudar. A mí esta idea de poder ayudar al otro era lo que me fascinaba. Bueno, sin darme cuenta ya era parte de la Franja Morada, fui presidente del centro de estudiantes, consejero directivo, consejero superior. La quiero a la universidad, creo que la universidad pública es una gran herramienta de transformación, que en una estrategia de construcción de nación la producción de conocimiento es central, y la universidad pública como herramienta de movilidad social ascendente. Yo siempre cuento una anécdota de que en mi casa, que era una casa de laburantes, vivíamos en un departamento en la 24 al 1000, nos juntábamos a estudiar porque a mi mamá le encantaba que mis amigos fueran a mi casa, y hubo una materia que le estudiamos con 2 compañeros. Una compañera que era de La Quiaca, vivía en Tucumán, los papás le ayudaban con lo que podían y ella cuidaba niñitos para que le alcanzara el dinero, y también con el hijo de un vocal de la corte. Y eso es lo que a mí me parece una de las mayores riquezas de la universidad pública, ¿no? Teníamos los extremos de la sociedad, todos reunidos en un departamento modesto del edificio Italia, estudiando para aspirar a exactamente el mismo título.